Pino del municipio de San Juan Nepomuceno Bolívar, Colombia, de la Normal Superior Montes de María. Buenas tardes, señor Críspulo. Bueno, ya puse la grabación, entonces vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana María Torres Carvajal y seré la moderadora de esta sesión. Trenzar Memorias, Red de Memoria y Cultura en América Latina y el Caribe, el Grupo de Estudios de Escuela y Ruralidad de Colombia, el Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios SERI de Paraguay, la Red de Maestros Rurales AMRA de Argentina, REMARC, Red de Maestros y Maestras Rurales de Colombia y la Fundación Universitaria Compensar de Colombia, gracias a su participación en el Diplomado Latinoamericano Pedagogías de lo Rural. Antes de empezar, les recuerdo que nos reunimos martes y viernes de 4 a 6 p.m. hora colombiana para las sesiones y que siempre quedarán grabadas para que puedan reproducirlas desde el canal de YouTube o desde el blog. Asimismo, recuerden que es importante diligenciar la asistencia, ya que uno de los requisitos para la certificación es haber asistido al 80% de las sesiones. En el chat estaremos compartiendo el link a la asistencia cada 15 minutos, así como el video en donde se explica lo del entregable. De nuevo, es un gusto contar con ustedes en la séptima sesión del primer módulo de Educación Rural y su vínculo comunitario del Diplomado Latinoamericano Pedagogía de lo Rural. La temática de hoy es política y ámbito económico en los entornos de la educación rural con el maestro Josman Barbosa de Colombia. Voy a hacer como una pequeña introducción y ya pasamos con usted, maestro. Entonces, es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Economía Política del Desarrollo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha colaborado como articulista de la Jornada de Oriente de México y publicaciones en Argentina, Empresa Alternativa. Sus trabajos de maestría y doctorado se enfocan en la ideología, la economía y la política social cubana entre 1959 y 2015. Maestro Josman, la sesión es suya. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Eduardo está haciendo una consulta. Sí, este es el grupo 1, correcto. Buenas tardes, no se escucha nada. No. Sí, muy buenas tardes, sí se escucha. Buenas tardes, Jorge. Yo ya estoy hablando con el micrófono abierto, ¿ahí me oyen bien? Saludos desde Tixla, Guerrero, México. Ah, saludo. ¿Cómo están? Bueno, voy a presentar en pantalla. Permítanme un momento. Voy a hacer la presentación. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación a Jairo y a los compañeros de Trenzar Memoria otra vez, con los que aprovecho para comentarles. Hemos trabajado también de manera conjunta en otros proyectos, al cual aprovecho para invitarlos. Estamos comenzando también la segunda jornada de la doctrina Monroe, que es un análisis sobre el impacto y la dimensión económica, cultural, ambiental, política y militar de esta doctrina que cumple 200 años. Entonces también con Trenzar Memorias estamos trabajando en eso. Entonces aprovecho para hacer la cuña aquí en este espacio. El evento se va a dar entre el 14 y el 17 de noviembre, en Caracas, Venezuela, y también obviamente virtual. Entonces seguramente les estaremos también invitando a esas reflexiones. Iliana, bueno, seguramente es problema de ella, ya la mayoría me escucha. ¿Sí me están escuchando? Porque ya he visto como 3 mensajes. Sí, escuchamos fuerte y claro. Bien, gracias. Sí, porque ya había visto 3 mensajes. Bueno, perfecto. Gracias. Entonces sí, ya será de la compañera que se está comunicando. Bien, el año pasado también me habían invitado al diplomado y había dado una charla sobre empleo y emprendimiento en el ámbito rural, del cual hay video en YouTube. Yo les voy a compartir ya el link que les acabo de colocar en el grupo. Es el que da cuenta de la grabación del año pasado. Pues, ¿por qué digo esto? Porque en todo caso
la memoria pues permite también entablar unas dinámicas y ver cómo continuamos con el tema. Este año pues me invitan a hablar del ámbito económico en los entornos de la educación rural y pues yo quiero darle una perspectiva diferente a la del año pasado, ¿no? Soy de los docentes que sí reforma el currículo cada año y no vuelve a dar lo mismo año tras año y se le van 13, 30 años mostrando el mismo currículo, entonces no, el mismo currículo, no, perdón, el mismo pensum. Entonces, ahí les comento que quiero dar otro enfoque, ¿no? Un enfoque que también es provocador. Evidentemente el enfoque de la conectividad y lo rural es provocador. Entonces, para ver cómo el ámbito económico y estos entornos de la educación rural se manejan a partir de una política de conectividad en el continente. Entonces, mi exposición está basada en 3 elementos. El primero es hacerles una exposición de cómo se configura el contexto actual, regional y un poco el referente colombiano para que lo tengamos como un modelo de comparación, ¿no? Cada uno de sus países estará seguramente revisando qué tiene que decir lo que indico sobre Colombia en el momento en el que haga este tipo de análisis y exposición. El segundo momento es un video corto, como de unos 17 minutos, espero que nos alcance el tiempo, en donde básicamente lo explicaré en su momento para que quede fresco en la memoria en ese momento, a partir del balance sobre los acuerdos, la implementación de los acuerdos de paz en Colombia, se da un debate interesante entre los que implementan y las comunidades. Y ese es como el nudo que quisiera que le prestáramos atención para que, por favor, viéramos que, aunque tenemos el tema de entornos de educación rural y economía y política, el ejemplo del video va más a cómo se dialoga entre lo urbano y lo rural, cómo se negocia siempre entre los agentes estatales y los agentes locales y rurales. Ese va a ser el segundo momento de la charla. El tercer momento, pues, es hacer un breve taller, si nos alcanza el tiempo, o al menos dejarle un espacio para que construyamos unas preguntas a partir de unas provocaciones que les dejo. Entonces, como le comentaba también al compañero Jairo, tengo clase de 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, ya sigo, entonces por ahí faltando 10 minuticos me estaré desconectando para bueno, comentarles esta situación, ¿no? Que estaré hasta 10 minutos antes. Entonces, bueno, me gustaría saber, así como estaban saludando ahorita, que les agradezco, desde qué países y regiones estamos en este grupo del seminario, porque creo que hay 2 grupos, el 1 y el 2. Con el 2 tengo la charla el viernes, y hoy entonces estamos con personas, alguien dijo de Paraguay, alguien de Colombia, de México. ¿De qué otros países estamos? Brasil, Yucatán, Santiago de Chile. Santiago, estamos rememorando ya Valparaíso, Antioquia, Colombia. Vamos a hacer también un evento sobre los 50 años del golpe con la Universidad Nacional. Montes de María, Colombia, Paraguay, Perú, Santiago, bien, ¿no? Perfecto, qué chévere. Toda la gente que estamos acá, el grupo de América Latina. Entonces, Ecuador, Perú, Argentina. Bueno, un saludo y un abrazo muy cálido a todas y a todos. Listo, entonces, gracias. Eso me sirve también para cuando dé las cifras, de pronto hacer énfasis en esos países, aunque me va a tocar hacer énfasis en todos los países, al menos del sur de América más México. Entonces, bueno, pues comencemos ya con esto. Contexto global y regional. Es importante comprender cómo se mueve el mundo en las actuales circunstancias para saber cómo se puede integrar una comunidad rural dentro de los desafíos, ¿no? Y los problemas que están dándose en el presente.
Entonces, miremos algunos elementos globales. Tenemos la guerra OTAN-Rusia. La guerra OTAN-Rusia está reconfigurando también, hablando del campo, el asunto de los fertilizantes y también de algunos cereales que también, como nos han vinculado como importadores de grano, por ejemplo, de Estados Unidos y Canadá, el trigo y el maíz, cualquier falta a la soberanía alimentaria en nuestros países se ve recrudecida por la gente. Primero, que no tenemos producción amplia de lo que son fertilizantes, y segundo, porque nos volvemos dependientes también de exportaciones, de importaciones de cereales. Además, en todo caso, los cereales como un agente global, pues también comienza a impactar en los precios en todos los países. Entonces, la guerra también reconfigura, lo he tratado en otros seminarios, reconfigura también el papel de la ciencia, cómo se conecta la ciencia en bloques de poder. Si esto va hacia una división entre una fuerte zona euroasiática, bueno, vinculada por BRICS, y una zona occidental que es Europa, Estados Unidos, más Australia y Japón y Corea del Sur, pues también esto va a tener impactos significativos en los mercados, en la organización también y posiblemente en las costumbres alimentarias. Digamos, se pueden especular ceses o cambios también de patrones de alimentación, ¿no? O reenfoques de esas exportaciones, pero hay que ver hasta qué punto esas exportaciones podrían ser recibidas o asumidas por otros territorios, ¿no? Entonces, la guerra es súper importante. La pandemia SARS-CoV-19 fue este punto de inflexión que nos volcó a lo virtual y también atemperó todo lo que fue la economía, las cadenas de valor, la recomposición de estas cadenas de valor. Las cadenas de valor, pues, significa básicamente cómo se arma la producción y consumo de productos. Entonces, si en China producen y ensamblan en otro lado y las piezas están en otro lado, pero se venden en otro punto, pues todo eso implica una cadena de valor. Esto con la pandemia se reconfigura, se ralentiza, se pone más lento. Y estamos también a puertas, por lo menos es un documento que se los dejo en la bibliografía, yo después les comparto el documento en PDF. El Instituto Johns Hopkins de Estados Unidos, pues, que es uno de los grandes vigilantes, promotores de en alguna medida de lo que fue las vacunas y toda la campaña de seguimiento al COVID-19, ya sacó un documento que se llama SPARS Pandemic, y la ubican entre el 2025 y 2028. Entonces, digamos que dentro de esos planes puede que estemos viendo un leve respiro y cómo se reconfiguraría otra vez entonces lo rural, o lo rural ya está preparado. No sé cuántas de las personas que están acá, por ejemplo, están en el ámbito rural gozando de conectividad. Eso pues lo veremos ahorita más adelante, pero bueno, van estos dos elementos. Tercer elemento, reconfiguración de la hegemonía. Bueno, ahí cito un autor, un historiador francés llamado Fernand Braudel, que habla del descentramiento y el recentramiento. Él pues ahí nos indica cómo desde el capitalismo de la parte genovesa subió a la zona flamenca, a Holanda, y luego pasó a Inglaterra y luego pasó a Estados Unidos, y cada uno de esos elementos es un descentramiento y un recentramiento del capitalismo como modelo dominante. Ahora estamos en una posible transición de lo que es el capitalismo dirigido por una tendencia unipolar excepcional de Estados Unidos hacia una multipolaridad en donde el capitalismo simplemente va a seguir existiendo, pero donde van a converger por lo menos más intereses de más países, comenzando por China, Rusia y bueno, los BRICS que están liderando, de los cuales tenemos dos países vinculados. Yo diría que uno, Brasil, no sé qué pase con Argentina a la vuelta de lo que va a plantear o estén las posibilidades de Javier Milei plantear al respecto. Pero esto es importante tenerlo presente, porque no somos sujetos
solos en el universo ni abstraídos en el campo, todo tiene una relación tremenda. Hay también otro texto de Brodel, Dinámica del capitalismo, se los recomiendo, porque habla cómo las dinámicas cotidianas son los que construyen los grandes aspectos de la modernidad capitalista, dinámica del capitalismo. Recomposición de las cadenas de valor y materiales, ya se los había comentado, entonces nada más que decir. Saltos tecnológicos y reconfiguración del empleo, formación profesional. Bueno, precisamente por eso me meto hoy con un enfoque que, tratando el tema que me propone Jairo y el seminario, enfocarlo al aspecto de conectividad, para ir a un aspecto central. Entonces, los saltos tecnológicos y reconfiguración del empleo, esto es supremamente importante para ver el campo. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros tenemos, yo por ejemplo, bueno, investigando, y desde hace tiempo uno ve, por ejemplo, documentos sobre el desarrollo. ¿Qué tipo de desarrollo? El debate sobre el desarrollo que lo empieza Sergio Bagú por allá en los 40 de manera incipiente, y que toma fuerza con Rostov y su documento sobre el manifiesto no comunista, que también cuestionan el propio Eric Hobsbawm y Pierre Vilar. Comienza el debate sobre si es desarrollo o no es desarrollo. Comienzan a escribirse un poco de texto sobre cómo se da el desarrollo, sobre los polos de crecimiento de la TUC, y comenzamos a ver qué es el debate y el escenario. Entonces, en este punto también, quedarse ahí. Les puedo leer, por ejemplo, aquí una parte de un documento que inicia diciendo: se llama Educación Rural en América Latina y el Caribe, un desafío del futuro. Este es de los 90. Y el texto comienza: estamos ante una descripción de los principales aspectos que han venido incidiendo en la marginalidad de las zonas rurales respecto a los beneficios que deben proveer un concepto de desarrollo integral, partiendo de una valoración del concepto de desarrollo sostenible. El autor plantea la necesidad de que se considere como un sujeto el desarrollo a todos los habitantes de las zonas rurales, lo cual implica contemplar el análisis desde la dimensión social, económica, política y ecológica, de forma tal que se contribuyan a potenciar el desarrollo de los espacios rurales. Así les podría leer, y seguramente ustedes ya han visto bastante bibliografía sobre todas las buenas intenciones y los enfoques que tenemos. Yo me atrevería a decir que es un debate y un tema bastante trajinado en términos académicos, con bastantes enfoques, con bastantes aristas y propuestas, lo cual eso es parte de las dinámicas también de la academia, de las empresas y de los centros de investigación, pero vemos que en todo caso sigue habiendo una división, una dicotomía entre campo y ciudad. O sea, la vieja dinámica de civilización-barbarie sigue como un imperativo dominando, ¿no? Entonces, por eso enfocarlo en este punto, ya en el salto tecnológico. Por eso digo que es un aspecto provocador para que ustedes me digan: pues no, usted está loco, acá no necesitamos computadores, necesitamos volver, no sé, a la madre tierra y omitir todo rasgo de tecnología, estábamos acabando el planeta con hidrocarburos. Entonces, bueno, por lo menos servirá la exposición para que ustedes reafirmen sus posturas esencialistas o no esencialistas, o desarrollistas, o en qué enfoque desarrollistas. De eso se trata, pues, el debate. Me dijeron que la sesión pasada compartieron ideas con colegas que están en el Ártico, entonces seguramente ustedes poco a poco irán moldeando en este seminario estas imágenes de lo que es lo rural, ¿no? El desarrollo rural y el espacio de lo rural y de los jóvenes en la ruralidad. CEPAL, Informe Innovación 2021. Veamos entonces acá qué es lo que está pasando con la brecha urbano-rural en la parte de conectividad. Si se puede apreciar, aquí están algunos de los países que estamos: Chile, está Ecuador, México, Perú, Paraguay, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, no está Argentina en este gráfico, pero nos damos cuenta que la barra azul mide la zona rural
y la barra rosada, color piel, mide la parte urbana. Entonces ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, la descompensación de Chile, bueno, con unos años, claro está, no sé qué tanto ha variado, pues yo vi informes al 2023, bueno, al 2022 porque 2023 no salen completos todavía cuando uno quiere hacer la búsqueda en Cepalstat, pero entonces miren Colombia, la brecha que hay en la ruralidad es grandísima y claro que eso tiene que ver con el conflicto armado y bueno, cómo se enfocan las élites en qué tipo de desarrollo, cómo perciben el país, ¿no? Ecuador al 2020 pues está de otra manera, México también en una brecha tremenda entre urbano y rural al 2018, Perú en porcentajes se ve cómo es de alto, de grande la diferencia. La tendencia entró en todos, salvo podemos decir quizá Belice, Uruguay, Chile, Brasil, Panamá y Costa Rica, ahí es bastante crítica la situación. Sin embargo, llegaron 50-60% de conectividad. El único que la tiene alta es Costa Rica, pues, pero comenzamos entonces a problematizar, ¿no? Porque si estamos pensando en cómo construir una política económica para los jóvenes en el sector rural, tenemos que pensar que en este momento hay una vanguardia que se llama tecnología. Están todos los debates, como la parte que le leí ahorita, a flor de piel, pero centrémonos entonces en esto. Si buscamos la pregunta, ¿no? Para que nos vayamos haciendo preguntas y por ahí las vayan anotando o masticando. Si buscamos universalización de la cobertura, ¿para qué? Es decir, el campo, ¿para qué necesita tener 100%, 80% de conectividad? ¿Cuáles son las características del campo para pensar que necesita esta conectividad? ¿Con esta conectividad los jóvenes dejarán de irse a las ciudades? ¿Con esta conectividad no habrá violencia en el caso, no sé, ecuatoriano, mexicano, colombiano, básicamente paraguayo, argentino? ¿Cuál será el orden de desarrollo de las fuerzas productivas? Es decir, capital humano más medios de producción. El orden me refiero aquí a cómo será, digamos, organizado. Necesitamos en verdad tener ciudades o poblados que articulen dentro de las zonas rurales a estas comunidades. Es decir, necesitamos también pensar el problema de la densidad poblacional de las ciudades latinoamericanas, perdón, que son de las más pobladas del mundo. Colombia 10 millones, 12 millones de habitantes. México, Ciudad de México tiene como 20 con el circunvecino, Brasil, Sao Paulo, Río, es decir, necesitamos entonces abrir nuevas ciudades en espacios rurales para reenfocarlos. ¿Es la ciudad o la organización tal cual la plantea la ciudad una estrategia para articular desde poblados pequeños al sector rural? Son preguntas que voy dejando. América Latina, penetración de Internet en la población y a nivel de hogares. Aquí entonces nos damos cuenta, aquí están desde Cuba, pasando por Honduras, Nicaragua, Chile, Venezuela, el porcentaje total de América Latina, que está en azul, nos damos cuenta que la media es 52,5% de hogares conectados. Es decir, acá integra también lo urbano y lo rural, y es una media, pues, bien media, una mediana bien media. Y los que están, digamos, más arriba en ese porcentaje son, curiosamente, países de los que a veces no escuchamos hablar con frecuencia nosotros, ¿no? Surinam, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago. Bueno, México, Chile y Argentina también del continente están en una buena, digamos, pues superan el 7%. Las diferencias de conectividad entre las zonas urbanas y rurales también son significativas. El 67% de los hogares urbanos están conectados a Internet. En tanto, en las áreas rurales solo está el 23%. Es decir, en toda América Latina ese es el porcentaje de mediana
de conectividad de Internet, es el 23%. Si nosotros vemos, por ejemplo, la historia y las migraciones de cada país, ahí ustedes serán un poquito más diestros en eso, pero, por ejemplo, la migración cubana, después de la Revolución Cubana, durante la Revolución Cubana y antes, la población era un 25% urbana y un 75% rural. Eso se ha invertido completamente al punto de haber un 25-30% en la parte rural y se ha concentrado en la parte urbana. Colombia, pues por la violencia, evidentemente su densidad poblacional está en las ciudades, se han perdido algunas ciudades, quedan como ciudades fantasmas. En México, pues también pasa eso. Quién sabe cómo va a estar en Ecuador con la dolorosa situación que están viviendo ahora los hermanos ecuatorianos. Argentina, que también ha comenzado a entrar en una ola más fuerte de violencia, no sé cómo estará, ¿no? Brasil ha tenido el problema, claro está, siempre con la parte de de este esclavismo contemporáneo, ¿no? Que llevan a los llamados boya fría, los que comen frío, y los secuestran y los ponen a cuidar ganado, pastizales. A veces en el gobierno de Lula han liberado a algunos, la semana pasada creo que liberaron a unos, y esos son personas obligadas a estar en el campo. Es decir, si se llega a esos niveles de persuasiones, implica esta desruralización. Jaime Granados, jefe de la División de Comercio e Inversión del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, estos son los elementos que, aunque no nos gusten, pues por eso, no sé, en los gobiernos de Chávez, Kirchner, Correa, de Lula, la primera fase se estuvieron proponiendo el Banco del Sur, la UNASUR, estos elementos para tener un banco de desarrollo que nosotros mismos nos prestemos en nuestras condiciones sin condicionamientos desde Washington. Entonces, pues aquí Jaime Granados, que es del Banco Interamericano de Desarrollo, curiosamente señala algo que es importante. El nicho de mercado de América Latina y el Caribe sigue estancado desde los años 60. Y ahí hay una gran pregunta de cómo lograr avanzar, subiendo por ese lado. Y probablemente las razones tienen que ver con agregar mucho más valor a las exportaciones. ¿Qué es agregar valor? Seguramente ustedes conocen el término. ¿Alguien me podría comentar de qué se trata el agregar valor? ¿Conocemos la expresión alto valor agregado o valor agregado? Hola, ¿estoy solo? No, Se te le estamos escucha muy escuchando. bien. Bueno, bien, listo. Así con ese ánimo, díganme. Yo sé que ustedes saben qué es valor agregado. Cuéntenme. Pues es cuando ocurren transformaciones, ¿no? Y esas transformaciones pues significan pues precisamente que sube el valor o que se tienen que tener en cuenta otras cosas por el proceso. Exacto. ¿Y qué implica entonces agregar valor en un espectro más amplio? ¿Qué se le agrega valor cómo se le agrega valor a un producto cuando se le suma un proceso técnico? Bueno, en ese caso, para un valor agregado se le tiene en cuenta, así como producto, se le tiene en cuenta lo que es la energía, la luz, la mano de obra. Esos son los valores agregados que yo conozco. Bien, perfecto. Y otro más, uno inmanente, uno que no se toca, que no se agarra, pero que está ahí, que es importante para agregar valor. ¿Cuál es la diferencia entre una mesa de madera y un pedazo de madera simple, ¿no? Recién cortado el árbol? ¿Cuál es esa diferencia? Claro, teniendo en cuenta lo que dices, ¿no? Energía, materiales, procesos. ¿Qué significa esos procesos? Exacto, el trabajo humano. ¿Y ese trabajo humano dónde comienza, Eduardo? ¿Dónde comienza ese trabajo humano? En los trabajadores. ¿Y en qué parte de los trabajadores? Ajá, en el campo. Pero ¿y los trabajadores
Y las comunidades tienen que tener una inteligencia, ¿no? Un pensamiento, una memoria de las habilidades. El ser humano es el principal, exacto. La fuerza de trabajo es la expresión de la inteligencia puesta en un trabajo. De hecho, Marx definía el trabajo de esa manera, ¿no? Que es la suma de las capacidades físicas, psicológicas, espirituales, mentales de una persona. Es decir, cuando trabajamos, cuando estamos todos aquí escuchándonos, compartiendo, estamos haciendo ante todo un ejercicio intelectual. Cuando yo cojo un pedazo de madera en el bosque y lo transformo y le agrego valor, ese valor es primero que todo conocimiento. Y el campo produce materias primas, a menos que se transformen con industrias, por ejemplo, la industria de la caña de azúcar, la industria del cacao. ¿Qué significa eso? No que vamos a sacar cacao. Ajá, la energía también, Eduardo. No solamente significa que vamos a sacar cacao para vender cacao, sino que si tenemos una industria cacaotera, vamos a coger el cacao y vamos a hacer chocolatinas, chocolate, productos textiles con el bagazo, y eso implica que agregamos valor. ¿Y valor qué es? Valor es saber. ¿Cómo está entonces el saber en el campo? ¿Qué necesitamos de saber para agregar valor a nuestros productos? Aprovecho para hacer un paréntesis, ¿no? También hablo desde una persona soy una persona que se desempeña más en el ámbito urbano, pero con una fuerte sensibilidad sobre los temas y sobre la vocación de lo rural. Entonces, también no se sientan impedidos de corregirme en algo, porque puede que mi visión en algún momento no suene tan cercana, ¿no? Entonces, vale la pena esa aclaración en aras de la honestidad intelectual. Sin embargo, yo estoy seguro que si el campesino, la persona del ámbito rural, la persona del poblado intermedio, entiende que hay que agregar valor para mejorar las condiciones económicas, las dimensiones económicas, pues entonces seguramente podemos comenzar a detectar cuáles son esas variables y ese tipo de capacidades que tenemos que solventar en aras precisamente del trabajo para los jóvenes, ¿no? Y continúo. Tiene que ver con agregar mucho más valor a las exportaciones, dice Jaime Granados, porque muchos de estas son materias primas. América Latina en los últimos 10 años, 15 años, se vio atrapada en una dinámica de exportación de materias primas con bajo valor agregado, sobre todo a China, y de tal manera que era mucho más fácil continuar por ahí en lugar de avanzar por la escalera de la industrialización. Acá hay una alerta importante. Nosotros en nuestros países y en todo lado hay unas élites. Estas élites, pongo el caso de Colombia con ejemplos que son el lugar común de las élites. Es decir, por ejemplo, el pobre no trabaja, el campesino es perezoso, es bruto, no le gusta el estudio, etcétera. O sea, tienen un poco de apelativos para decir que los problemas económicos y el desarrollo social y económico no están en ellos, porque ellos son los grandes empresarios que generan el empleo, sino que el problema está en nosotros, ¿no? Que somos perezosos, nos reproducimos mucho, etcétera, y entonces no progresamos. Bueno, aquí hay algo importante con este comentario que lo dice un organismo que es de la Banca Multilateral Internacional y que nos está dando la razón cuando hacemos una lectura crítica. Cuando él dice, ya te doy la palabra, de tal manera que era mucho más fácil continuar por ahí en lugar de avanzar por la escalera de la industrialización. Esta palabra no se la está diciendo al campesino ni a la persona rural. Esa palabra es para que la escuche el empresario. O sea, el empresario está muy cómodo vendiendo materias primas, vendiendo materias sin valor agregado y evitando el desarrollo en nuestros países. Bueno, ¿qué es el desarrollo? Ese es todo un debate también, pero por lo menos los priva de tener las necesidades básicas satisfechas en sus áreas y sus contextos. Entonces, si ellos tildan que el campesino y la persona de bajos recursos es pobre y no es emprendedor, pues acá con esta frase nos damos cuenta que el problema recae muy fuertemente sobre ellos, porque ellos no han querido hacer una reconversión
de un país con materias primas para que además de tener la fortuna de ostentar grandes riquezas en materias primas, meta los ciclos de producción industrial de media o baja o alta intensidad, pero que no sea ese retorno de mandar madera para que me traigan mesas, mandar café para que me traigan café instantáneo, ¿sí? Que nos roben en los bosques, en la selva amazónica, para que nos devuelvan entonces cremas y ungüentos y pastillas de los procesos, digamos, que les roban de propiedad intelectual a las comunidades indígenas. Entonces, esto necesita de una apropiación y las élites no tienen ese sentido de pertenencia, no les interesa. Entonces, importante esto. No hay valor agregado porque las élites mismas no permiten eso. Es importante, lo reafirmo, porque esto no es culpa de los sectores rurales ni del campesinado. Es de la gestión del modelo que han hecho las élites y no se han puesto listas, no se han preocupado por hacer este tipo de cosas. Nielsen, los campesinos somos personas con grandes capacidades de transformación de la materia prima. Claro que sí, pero nuestros productos están siempre estancados por falta de conectividad, claro, eso también. ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta o comentario breve que le interesaba? Bueno, entonces, acá hay un modelo que quisiera compartirles un poquito sobre indicador de ciencia y tecnología en Cuba. ¿Cómo es el círculo virtuoso entre el Polo de Desarrollo de Biotecnología en Cuba y sus empresas? ¿Esto por qué? Porque también hay una crítica a que las empresas no permiten el desarrollo porque las empresas solamente buscan lucrarse. Claro, las empresas y las élites que les comenté hace un momento tienen ese triste objetivo. Acá en Colombia tenemos un problema con la ganadería extensiva e intensiva en zonas que son fértiles, donde se deberían sembrar yuca, plátano, maíz, recuperar la soberanía alimentaria, el sorgo, que es un producto básicamente para lo que se llama forraje, para animales. Entonces, es cómo se dispone la universidad y la empresa y el Estado para configurar. Y entonces acá pues viene otra pregunta, ¿no? ¿Cómo el ámbito rural puede integrar de manera eficiente universidad, es decir, investigación, saber, más empresa, más Estado? ¿Cómo funciona el círculo virtuoso en Cuba? Como dijo la compañera que me presentó, pues mis tesis de maestría y doctorado giran en torno a la economía y a la política social cubana. Allá pues yo y las dos estancias de investigación pude detectar bien cómo funciona esta relación entre universidad y empresa. Las empresas pues son estatales en su mayoría, por lo menos el 80%. Entonces ahí el gobierno hace una gestión de investigación más desarrollo y las universidades son las palancas. Biotecnología, ¿cómo funciona? Después de quinto o sexto semestre, los estudiantes comienzan a trabajar en los polos de desarrollo científico, por ejemplo, en Biocuba Pharma, en laboratorios Finlight, van y trabajan y comienzan a aportar como mano de obra al desarrollo. En la medida en la que las universidades generan esto, se conectan con las empresas retribuyen en experiencia a las universidades y las universidades pueden publicar mientras las empresas generan patentes. Ahora, ¿por qué esto funciona así? Porque en el gobierno cubano hay una claridad. Yo no le puedo pedir, por ejemplo, a la Facultad de Filología que me entregue recursos anuales de más de 3.000 millones de dólares. Sería absurdo, ¿no? Pero tampoco puedo hacer una reforma educativa como se suele hacer en el neoliberalismo y entonces cancelar las asignaturas, las carreras que no me generan valor. ¿Qué hace Cuba? Dice, no, pues esas asignaturas tienen que mantenerse como parte de la cultura y la formación, pero le vamos a poner el peso de retribución a las que nos dan plata. Biotecnología, medicina, la parte también de procesos
construcción de maquinaria y procedimientos para el cáncer. Pues estos son los que tienen el costo del gobierno, ¿no? Y de las empresas. Entonces el círculo virtuoso está dado así, como lo pueden ver ustedes acá, los pueden ver ustedes acá, y además eso retribuye a otros sectores. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en cualquier modelo de empleo que queramos montar, en cualquier perspectiva, sea rural o urbana, no podemos descartar que el conocimiento es importante todo, que es universal y que tiene que tener un lugar dentro de las prácticas comunitarias, ¿no? Sería tanto como soslayar la sabiduría de un taita simplemente porque tenemos ChatGPT, ¿no? Tremendo. Es evidente el rezago de América Latina y el Caribe en el gasto en investigación más desarrollo. La región que no ha sido capaz de cerrar la brecha, sino que se ha ido ensanchando en los últimos años. Los Estados Unidos, la Unión Europea, los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, y China, tienen un nivel de gasto del I+D, investigación más desarrollo, relativo al Producto Interno Bruto superior al 2%. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, acá, la siguiente gráfica, cuál es el gasto en investigación más desarrollo. Entonces, recordemos, las primeras diapositivas hablaban del estado de la conectividad en América Latina. Ahora estamos viendo cómo investigación más desarrollo se enfoca en nuestros países. Y pues aquí nos damos cuenta, por ejemplo, los niveles que tiene Cuba en relación con El Salvador, con Colombia, con Chile. Está casi que al igual y superaba en unos aspectos a México. Solamente Brasil lo superaba y Costa Rica un poquito. Guatemala, Paraguay, miremos los niveles, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay, Colombia, Chile. Entonces, estos eran los porcentajes por año, ¿no? Ahí están del 2014 al 2019, las variaciones en investigación más desarrollo. Investigación más desarrollo es un rubro diferente al de educación. Hay países que invierten en educación, no sé, el 1% del PIB, pero en investigación más desarrollo, que es fortalecer sus centros de investigación. Imagínense el caso colombiano, tuvimos durante más de 60, 70 años una vaina llamada Colciencias, que no llegaba a ministerio, era un instituto. Hasta hace 4 años se fundó el Ministerio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Colombia, y pues los enfoques son eficientistas, ¿no? ¿Cuáles son las áreas que privilegian? Y sin embargo todavía se verá muy dentro de mucho tiempo, si es que hacen una inversión adecuada, los resultados. Entonces miremos esto de innovación y desarrollo. La tendencia visible es a la baja. La inversión a esto se suma al fenómeno de corrupción, del cual deviene ineficiencia e insuficiencia a la inversión. Para el año 2016 hice un artículo haciendo un análisis comparado entre la educación de Ecuador, Bolivia y Cuba. Y viendo gráficas al respecto, me di cuenta que aunque Colombia tenía a veces indicadores de inversión importantes, no importa si tú le metes 100 millones de dólares, por ejemplo, a infancia, 1.000 millones de dólares a adolescencia. Si tienes un problema de corrupción crítico, pues simplemente esa inversión nunca se va a ver. Entonces, muchas veces el problema no es solamente del aumento de estos recursos, sino de la capacidad de ser transparente y de tener un sentido de pertenencia al país con relación a esto. Puede invertirle 1.000 millones de dólares al año en educación, pero se va a demorar 80 años dándole de comer a la corrupción. La corrupción es un problema tremendo, tremendo en todo el mundo y pues en América Latina. Aquí pues entonces vemos por bloques seleccionados cuál es el gasto en investigación más desarrollo. Aquí nos damos cuenta entonces cómo ha ido bajando la inversión en América Latina, pero también que ha sido una tendencia por gobiernos en todo el mundo. La zona de Estados Unidos en anaranjado grueso, Unión Europea en un azul lila, la OCDE en un color piel y China que va creciendo mínimamente del 20 al 25, del 2003 al 2019. Pero los que hacen el jalonamiento importante
son las empresas, ¿no? Paradójico. China, que se considera comunista, tiene un desarrollo en investigación más desarrollo centrado en empresas, pero es porque estas empresas tienen unos compromisos directos con el Estado. Si nos damos cuenta, por ejemplo, la quiebra de Evergrande, que es una inmobiliaria china, el Estado no la respaldó porque el Estado no se iba a hundir con una empresa que había hecho una mala gestión del servicio inmobiliario. También cuando el gerente de Alibaba, Jack Ma, comenzó a desbordar la participación de la empresa, el Estado la temperó, lo sacaron a él y bajaron y controlaron porque ellos no les interesa que la empresa domine al Estado. Es decir, la eterna disputa entre más Estado que mercado, más mercado que Estado, ahí la tienen clara. No pueden permitir que las empresas se desarrollen más allá de lo que compete la responsabilidad y la posibilidad de gestión del gobierno. Acuérdense lo que pasa con Estados Unidos. Estados Unidos tiene la llamada GAFA, Google, Amazon, Facebook y Apple, 4 empresas tecnológicas más que están por encima de cualquier empresa o entidad dentro del Estado estadounidense, ¿no? Entonces, ese desborde de empresas lo mantienen igual a temperado, pero aquí nos damos cuenta entonces que hay una relación de inversión, de investigación más desarrollo, en donde curiosamente el gobierno en América Latina es el que tiene la mayor carga de inversión, es decir, el sector privado no invierte. Acá lo podemos ver con algo muy sencillo en Colombia. Si ustedes quieren una línea telefónica, pero está en un espectro rural donde no se ha masificado, no se la llevan, porque eso no es negocio para una empresa privada. Entonces le dicen, no, pues no tenemos operación por allá todavía. Pues claro, no tienen operación porque si no masifica, no les sirve. Y el campo es por inercia, pues un componente deshabitado, viendo la densidad poblacional que hemos figurado. En 2021 se han aprobado más de 548 mil millones para financiar ciencia, tecnología e innovación. Eso en relación con Colombia, pero esa plata todavía no es mucha y les recuerdo a los compañeros de los otros países de América Latina que aquí la anterior ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, una señora llamada Karen Abudinen, se robó al entregarle mal los contratos 70.000 millones de pesos colombianos, algo así como unos 200, 300 millones de dólares que eran para promover la conectividad en las zonas marginales de la Guajira colombiana, es decir, para llevar internet a los poblados medianos, pequeños y el sector rural. La corrupción se tragó 70.000 millones, 300 millones de dólares, para que lo entiendan en cifras más estandarizadas, y pues allá está el problema de la corrupción, ¿no? Se quieren generar dinero para inversión, pero se lo roban, entonces, pues, ¿cómo le hacemos? Carrera espacial latinoamericana. Bueno, no crean que la carrera espacial latinoamericana significa simplemente poner astronautas o perros o gatos en el espacio, ¿no? Esto tiene que ver con un poco de técnicas, tecnologías y servicios que le competen a los estados. Colombia y Ecuador básicamente tienen un privilegio con la zona de espectro electromagnético por su situación en la zona ecuatorial, ¿no? Que la aprovechan precisamente estas empresas de tecnología. Aquí vemos las entidades, las comisiones nacionales espaciales que se han fundado, pero pues yo les preguntaría si ustedes saben, tienen alguna noticia de algo que hayan hecho estas agencias espaciales. Si no hacen investigación ni desarrollo, pues ¿cómo van a figurar? De hecho, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se propuso la creación de lo que se llama la ALCE. La ALCE es la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. Y pues ahí están comprometidos sobre todo Argentina, México, Chile, que son los que tienen un poquito más de desarrollo, con Brasil,
en jalonar una empresa que pueda poner algo así como un hecho en América Latina. Ustedes vieron que la India ya puso ¿un qué? Puso un observador robótico en el polo sur de la Luna. Ellos no habían llegado hasta allá. De hecho, los rusos una semana antes lo habían intentado y un cálculo en la órbita les dañó el aparatico. Entonces, llegó la India con procesos fuertes de soberanía tecnológica, lograron llegar allá. ¿Nosotros cuándo? Todo esto tiene que ver porque si ni siquiera en esto, que se supone que es del espectro del urbano, ¿no? Los centros de investigación sobre el espacio deben estar en el sector urbano seguramente, y ni siquiera en eso tenemos competencia. Entonces, ¿cuáles son las áreas de trabajo de la parte de comunicación y de tecnología? Navegación satelital, astronáutica, astronomía y medicina aeroespacial, gestión del conocimiento, asuntos políticos y legales y observación de la Tierra. Eso, digamos, son aspectos que se pueden trabajar o que se deben trabajar a partir del desarrollo espacial. Nanotecnologías, ¿no? Satélites no microscópicos, sino pequeños. Entonces, todo esto para ver el balance de estos aspectos en donde América Latina tiene brechas no solamente ya hacia adentro, sino hacia afuera. Aquí un momento para mostrarle el perfil de la economía colombiana del 2019. No se preocupen que esto no ha cambiado. O sea, podemos agarrar, yo creo que esto en 4 años más y difícilmente cambia. Esta es la composición económica de Colombia para el 2019. El 34% eran petróleos crudos, o sea, lo que más aporta a las arcas del Estado. Carbón y hullas, 13%. Café y sucedáneos del café, 6,3%. Flores y capullos cortados para adornos, 3,9%. Y solamente en quinto lugar, por eso tiene la flecha, productos de polimerización y copolimerización, polietilenos, poliestireno, derivados polivinílicos. Es decir, aquí es donde hay valor agregado, ¿no? Esto está en quinto lugar y solamente pone el 2,5%. Agarren entonces ustedes, por curiosidad, cómo está la composición económica de sus países y se van a dar cuenta que paradójicamente están en el ámbito de lo rural, ¿no? Flores, café, carbón, petróleo, están en el ámbito de lo rural. Entonces, ¿por qué si el campo pone tanto, recibe tan poco a cambio? Esto es una observación interesante con relación, ¿no? Ahora, si seguimos viendo Colombia para abajo, plátanos 2,5, coque y semicon 2,1, otros ferroaleaciones 1,4, vehículos automotores 1,1, o sea, aquí donde hay una suma de valor por ensamblaje, está en el 9º lugar. Y pues le estoy seguro que si miran sus países, más o menos va a estar así la composición. Eso que aquí falta un renglón llamado remesas, que son los envíos que hacen nuestros compatriotas que trabajan por allá en el sueño americano o en Europa y mandan la plata. Ese es el segundo renglón económico más importante de América Latina y el Caribe. En México es creo que el primer renglón de ingresos este año en la economía. Es decir, que se reciba más por remesas que por petróleo. Imagínense cómo está nuestra composición. ¿Eso es valor agregado o no? Pues es la mano de obra de alguien haciendo funciones básicas en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Cortando flores, cortando el pasto, atendiendo mesas, quizá con rangos intermedios de profesionales, etcétera. Entonces, esto hay como reflexión para que miremos esta paradoja, ¿no? El campo pone uno de los porcentajes más altos a la economía, pero recibe muy poco a cambio, o recibe violencia y desplazamiento, como el caso colombiano. Se confirma la apreciación de Granados. ¿Cómo se comporta cada país de América Latina y el Caribe? Pues ahí la pregunta para ustedes, ¿no? Pero ahí se confirma lo que dice Granados del CID, del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Nos encantan, bueno, les encantan a las élites ganársela fácil, ¿no? Simplemente siembro yuca, saco yuca, fertilizo un poco, mando yuca, pero no hago industria de la yuca. Pues así estamos, no vamos a desarrollar el campo, ni obviamente
el empleo ni a los jóvenes del campo porque van a tender a irse hacia la ciudad. Si bien los jóvenes son los que más usan Internet, el 84% de la población de 24 a 54 presentó un buen indicador de apropiación digital. Es decir, hay una tendencia a montarse en la ola de las tecnologías, que ahora con lo de la inteligencia artificial pues se vuelve una vaina un poquito complicada, ¿no? Porque creo que no se está midiendo ni dimensionando todo lo que implica eso a nivel de cuánta población entonces puede estar siendo útil en un sentido pragmático, utilitario, capitalista en una sociedad cuando está siendo desplazada por otros escenarios por otros mecanismos de producción de saber o de hacer o de saber hacer, ¿no? Aquí entonces voy a poner un video corto, pero antes de eso quisiera escucharlos para no irme tan largo en solamente comentar, pero este, digamos, es el fin de la exposición. ¿Qué diría yo? Unas tareas y unas estrategias, pero esto lo quisiera dejar para ahorita. Quisiera mostrarles primero un video corto donde podemos comprender cuál es el diálogo entre los planificadores, los ejecutores y las comunidades en el campo. Acá, como se dan cuenta, el video se llama ¿Y cómo va la implementación del acuerdo de paz en medio de la pandemia? Voy a poner unos minutos. Lo que me interesa es que por favor se centren en ver el diálogo entre lo que son los campesinos, las comunidades que ahí están en cabeza de Magali Salazar y los gestores del gobierno que están en cabeza de las otras personas que están ahí, para ver cómo se identifican ustedes, si están en el campo, en el ámbito rural, la forma en la que se hace la gestión. Pero pues antes de pasar al video me gustaría escucharlos. Si hay alguna pregunta o algún comentario. Lucia Adriana, te escuchamos. Sí, señor, buenas tardes a todos. Bien, pues escuchando su intervención, profe, pues a mí me parece bastante aterrizado lo que habla acerca de la realidad de nuestro país y de Latinoamérica y cómo nosotros como docentes estamos sumergidos en esa realidad donde pues lastimosamente no podemos transformar realmente las necesidades de nuestros niños. Yo vuelvo y hago énfasis en el contexto en el que me encuentro, donde mis estudiantes no son dueños de la tierra, ni sus padres. Ellos son simples cuidadores de pequeñas fincas, de unas granjitas pequeñas donde hay una casa muy linda, una piscina, algunos árboles de naranja, de plátano, y el señor padre de familia es quien cuida, digamos, los prados, las plantitas que hay allí, y la señora es la encargada de los oficios varios de esa casa, ¿sí? Y en eso se ha convertido el campo en estos alrededores del lugar donde yo laboro. Entonces, decirle a un niño que debe quedarse en el campo es someterlo a que él debe ser también un trabajador más, o sea, es como el reemplazo de la mamá y el papá cuando ellos falten. Y eso es muy triste. Yo comentaba en otra sesión, es muy triste escuchar a mis estudiantes de 6 años a media lengua que hablan del patrón, mi patrona. O sea, un niño de 6 años tiene patrón y tiene patrona en Colombia. Eso es alarmante, eso es triste, eso es deprimente. Entonces, yo no le puedo decir a un niño, a un estudiante mío que se quede en el campo. Al contrario, yo lo que tengo es que motivarlo para que estudie, para que vaya a universidad, cumpla sus metas, sus logros, sus sueños, sus expectativas. Tengo un estudiante que me dice que quiere ir a París y yo le digo, claro que tú puedes ir a París, por supuesto que puedes ir. Al otro día llega muy triste y me dice, no, profe, mis papás me dijeron que yo no podía ir a París, que ellos no van a ir conmigo a París. Le dije, pues ellos no pueden ir a París de pronto, pero tú con el tiempo, si estudias, si te desenvuelves en una buena carrera o eres disciplinado, bueno, todo lo que uno le dice al estudiante,
vas a poder ir a París. Y él me dice, ¿en serio, profe? Así mis papás no vayan, yo sí voy a poder ir. Claro, cuando tú seas grande vas a poder ir y tener tu visa y viajar por el mundo y hacer lo que tú quieras. O sea, qué triste es castrarles los sueños, la imaginación y la vida misma a nuestros estudiantes por la realidad en el contexto en el que ellos se mueven. Sí, los padres son bastante aterrizados, ¿no? Pues, ¿quién va a pensar que un niño del campo vaya a París? Pero entonces, ay, le rompe a uno el corazón, eh, y pues en cierto modo también son cosas que desmotivan, porque la labor de uno como docente es ampliar esa visión, esa perspectiva de vida que tienen nuestros niños y nuestras niñas en el campo. Y pues de pronto también que mal haberle dicho no, pues sí, efectivamente usted nunca va a poder ir a París, usted tiene que quedarse aquí con su patrón y su patrona, lavando y recibiendo un salario mínimo en el caso de hombre, porque la mujer ni siquiera tiene derecho al salario mínimo. Cuando más tiene medio salario o le pagan por horas. Es bastante cruda la realidad de nuestro campo y de nuestra economía. Gracias, profe. No, muchas gracias por tu reflexión. Vamos entonces en este orden. Alejandro, John, Eduardo Valdés y Nilsen Hurtado. Vamos a hacer unos comentarios breves. Entonces los escuchamos. Yo tenía la mano levantada, pero dijiste Alejandro, no sé si te referías a Alejandra o, o si es un Alejandro. Tienes el micrófono apagado. Maestro, el micrófono está apagado. Que sí, Alejandra. Ya tenemos 5 personas, mira, están, es que yo no sé cómo ordena esto. Tengo a Sandra, Alejandra, Nilsen, Eduardo y John. Entonces comencemos por Sandra. Ah, ok. Y luego Alejandra. A dar la palabra a la compañera porque yo la pedí de última. Ah, Pero bueno, bueno, es que no. pero si quieres lo digo rápidamente, muy concreto. Yo estoy en zona cafetera y ahorita que tú hablabas de el valor agregado, de esa historia y de ese saber, pues yo vivo como 2 tensiones en el colegio muy fuertes, y es una, sentir el orgullo de ver a mis niños y jóvenes que son recolectores de café, soñando y pidiéndome como maestra que quieren hacer un proyecto que les permita conocer más sobre la cultura cafetera en la que han crecido. Y ellos me dicen, profe, nosotros más allá de saber coger café, no sabemos más, y sabemos que alrededor del café pues hay un montón de posibilidades en cuanto a variedades de café, barismo, cómo sacar café especial y demás. Y ellos también han empezado a ser muy conscientes de que la historia de su familia, la historia de la tradición cultural cafetera de esta región hace que sea un valor agregado en sus fincas y en su café, ¿cierto? Pero está llegando a nuestra región multinacionales que están llegando a comprarles a las familias pues la finca, ¿cierto? Y con la promesa de que les dejan a ellos mismos manejarla, pero obviamente yo les decía a los niños, pero usted está viendo que esa es plata ahorita, pero que a la larga usted perdió la tierra, perdió el café, y que más allá de ser un trabajador para esas multinacionales no va a ser ya su tierra, pero les están comprando el valor agregado, ¿cierto? Porque saben el valor histórico, cultural de estas regiones, la pujanza de la gente, el compromiso y el amor y el sentido de pertenencia que tienen pues los pobladores de esta región. Entonces, a mí sí me deja con mucho dolor el hecho de ver, porque yo soy muy partidaria que los niños amen el campo, se queden en el campo, ¿cierto? Y lo sueñen y pues lo cultiven desde esa identidad que han recibido, pero también soñando cómo poderlo mejorar para sus familias y demás, pero cómo llegan estos imaginarios desde el exterior y se van empoderando de nuestras regiones, ¿cierto? Entonces y se van apropiando, que es lo que más me aterra. Y yo digo, ahorita, esta mañana yo en La Chiva, yo viajo diariamente 1:30 con ellos en La Chiva, y ellos me iban contando, ya vendieron la finca tal, ya fulano vendió, entonces ya lo que está mal es el que no vende, o sea, y yo, no sé, compañeros, estoy muy preocupada, pero ahorita con la charla que nos estás dando te agradezco y me quedo con muchas preguntas y muchas preocupaciones.
No, con mucho gusto y muy chévere la retroalimentación, escucharlos. Ojalá los compañeros de los otros países también. Los llamo con respecto a la lista que tengo acá. Entonces seguiría Alejandra Galeano, Nilsen Hurtado, Eduardo Valdés y John Edward. ¿Listo? Alejandra. Bueno, buenas tardes. Mi intervención es así cortita, es más como, pues como que yo también soy docente rural en La Peña, Cundinamarca, de la región del Gualibá, de la provincia del Gualibá, es una zona panelera y como que viene pasando esta misma dinámica que como que es propia de las periferias y de lo rural y del campo, ¿no? Que es como ese valor agregado que tienen pues los oficios y los saberes y que no se reconocen y que como la profe decía, nuestras mismas estudiantes y nuestros mismos estudiantes laboran, trabajan y no hay un reconocimiento. Pero pues más allá de eso, como que yo tengo una duda, una duda que la he discutido con varios colegas y como que como que me llegó nunca como a una conclusión y es como esa línea estrecha entre traer el desarrollo al campo, porque tenemos una imagen del desarrollo que de repente parte de las condiciones de una ciudad y creemos que el campo estará desarrollado o muchas veces como que tenemos una idea de dignidad del campo si se asemeja como a estas condiciones de la ciudad, ¿no? Si de pronto, si evidentemente hay condiciones básicas que sí se deben cubrir para una mejor vida, para un buen vivir, pero entonces yo digo como que en qué punto esa misma noción de desarrollo vulnera los mismos saberes, los mismos oficios del campo, no sé si me hagan entender. Sí, como que también pensarse el campo como una mini ciudad, pues también obviamente va a vulnerar la forma, o bueno, no sé vulnerar, pero sí va a reconfigurar la forma en que los habitantes habitan y transitan su territorio, ¿no? Entonces, ¿cómo se respeta como esa delgada línea para no reconfigurar esas tradiciones, pero tampoco caer en la romantización del campo y en decir, no, el campo tiene que seguir estando en estas condiciones para mantener sus tradiciones, qué sé yo. Como que esa es una cuestión que siempre tengo y bueno, no sé cómo concluirla tampoco. Muchas gracias, Alejandra. Sí, ese es el debate, como les decía cuando inicié, ese es el debate desde hace mucho, ¿no? Ahorita lo volvemos a abordar. Voy a darle la palabra a los otros compañeros, que ya ustedes me han escuchado harto y se van a aburrir. Nilsen, te escuchamos. Buenas tardes para todos los compañeros, profe. La temática pues supremamente interesante. Yo pienso de que hay ciertos temores, a veces el campesinado, y especialmente en Colombia, y nosotros que estamos en la costa pacífica caucana, ciertos temores con a veces que llegue ese tipo de desarrollo, que igual se convierte a veces en una amenaza porque los más poderosos quieren llegar a explotar y a explotarnos, explotar la tierra y a explotar a nuestros seres. Entonces, en muchas partes en Colombia tenemos ese cierto temor los campesinos. Es un tema muy importante el tema cuando al principio hablábamos del tema de la conectividad, el desarrollo, y claro, tenemos que avanzar, pero avanzar en estos países como Colombia y en estas zonas que es del Pacífico, donde hay mayor interés de muchos países, siempre nosotros que habitamos estos territorios, a veces nos cohibimos o tenemos ciertos temores que no permiten avanzar o avanzar a paso con mucho cuidado, y eso es importante, pero igual tenemos grandes retos y grandes productos para transformar y tenemos el conocimiento, pero tenemos algo en contra que es el desarrollo vial, que lo escriben antes. Eso es una limitante porque nuestros productos sale más costoso llevarlo a la ciudad que lo que nos vale en la ciudad. Entonces, mientras que acá en Colombia, por ejemplo, estas zonas como el Pacífico, no se le invierta en vías terciarias, en conectividad, créame que es una limitante ya que nos colocan para nosotros pensar en transformación de nuestros productos y darle un valor agregado a nuestros productos. Entonces,
Yo pienso que los gobiernos, no sé si en todos los países, por la clase que hemos tenido, tenemos muchas similitudes con el campo. Siempre el campo es el que coloca el ritmo en la canasta familiar, y el campo está olvidado en muchas partes del mundo y hay que colocarle mayor atención. Dicen, muchas gracias. Sí, efectivamente. Y Veo otra que cosa, profe, otra cosa que vea que quise participar así rápido porque me estoy quedando sin batería, tengo el sí te leí. 9% y acá no tenemos energía. No Imagínate. tenemos energía y ya me estoy quedando en batería. Entonces la clase es maravillosa, me la tocará escuchar pues cuando la monten pues el video Sí. y ya. Bueno, Bendiciones para todos, ya estoy en batería. bueno, que estés bien. Igual yo también mando el PDF para que ahí repasen precisamente estas preguntas sobre esto que a ustedes les ha llamado la atención. Entonces, un abrazo, Nilsen, que estés muy bien. Gracias, profe, gracias, compañero, por esos aportes. Bendiciones Bueno, para todos. pues que estés muy bien. Eduardo Valdés, cuéntanos. Hola, sí, quisiera quizás comentar algunos focos de alarma que me surgieron conversando, digamos, escuchando la presentación. Y creo que es importante, o desde mi perspectiva, creo que hay un problema en identificar al campo y a la ciudad con una brecha, en el sentido de que lo rural, no más que el campo, lo rural está atrasado versus la ciudad, porque al menos acá en Chile, la mayor parte de la tecnología que se instala en términos como de la industria se encuentran en el sector rural, particularmente las grandes mineras, las industrias de la carne, las industrias forestales, que es lo que forma principalmente la economía o el bolsillo de Chile actualmente. El problema yo creo que es que la brecha está en que estas conformaciones rurales de la industria no dejan nada en las comunidades nunca. Entonces se apropia de una forma de vida que se instala en lo rural, que son los campesinos, las campesinas, los pueblos originarios, y va eliminando poco a poco esa posibilidad de mantener estas formas de vida más tradicionales. Entonces, pensar el desarrollo como cómo generamos valor agregado orientado a la exportación, creo que nos va a seguir manteniendo en esta lógica de dependencia, sobre todo cuando esa agregación de valor está en formas de producir solo una mercancía, un commodity, como el cobre, por ejemplo, o como lo forestal, o por ejemplo el café en el caso colombiano. Entonces, hay que pensar, desde mi perspectiva, que se debe agregar valor orientado a las personas y a las comunidades que lo producen, pensando no solamente como en generar un café de mayor calidad o generar un cobre refinado, sino que orientado como a la distribución de esos productos, que por ejemplo las cosas que se produzcan, particularmente los alimentos, queden en las comunidades, se distribuyan de manera justa y que ese dinero que se genere quede en las comunidades para que los jóvenes y las personas que viven ahí puedan mantener también esa forma de vida y no estén siempre mirando hacia afuera. Y con respecto a la brecha digital, me pasa que si bien es un problema importante en los campos, me preocupa que la preocupación sea solo por acceso, en el sentido de que mientras más gente tiene acceso a Internet es mejor, siendo que todos sabemos que la Internet hoy día está súper orientada como a pensar en vivir en la ciudad, a tener una forma de vida súper consumista, súper alejada de la realidad y la pertinencia cultural de cada pueblo. Entonces también pongo ahí un poco el ojo de qué es lo que estamos midiendo cuando hablamos de acceso al Internet, porque sabemos que nos metemos a Internet y podemos encontrar un montón de cosas que quizás a nosotros no nos hacen sentido o nos va a promover una forma de vida que a mi parecer está en contra, digamos, del mundo un mundo más justo o un mundo más respetuoso con el medio ambiente, con las comunidades. Eso. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por tus comentarios. Ya entonces volvemos sobre ellos para hacer como un balance de lo que nos acaban de compartir todos y todas ustedes. ¿Falta alguien de John Edward? ¿Falta por comentarnos? Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Habla John Edward García, desde Colombia, Chocó.
Pues a eso le sumamos a esta temática que estamos tocando, sobre la brecha que tenemos de lo rural a lo urbano, en cuanto al Estado, el abandono del Estado. Acá en nuestro medio tenemos una dificultad con los medios de transporte. Se hace muy costoso el transporte para llevar los productos a las ciudades. Y en cuanto a la conectividad, hay unos intereses grandísimos de los grupos al margen de la ley, que cada vez que ellos olfatean o detectan la conectividad, pues a ellos no les conviene. Esa es una afectación bastante grande, y entonces estamos sufriendo esa ola de preocupación en nuestro territorio. Tenemos muchos productos, no podemos sacarlos debido a que los grupos al margen de la ley no lo permiten. Y fuera eso, también lo que usted le apuntó a la corrupción grandísima que hay en cuanto a que no le invierten al campo, y entonces eso hace que los estudiantes y nuestras instituciones educativas disminuyan en cuanto a las cuestiones de estudio y surjan. Pues eso es lo que yo tengo al respecto, porque tenemos acá en el Chocó, hay una gran variedad de fauna, flora, especies de animales, y entonces con eso nos ayudamos, pero no podemos sacarlos a vender por el costo que vuelvo a indicar de los medios de transporte, tanto a las cuestiones de conectividad. Y ahí le agradezco por la charla. De igual manera, se me hace bastante dificultoso estar en estos espacios, pero siempre los aprovecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Yo tengo un trabajo precisamente que publiqué el año pasado y es enfocado en la recomposición de las cadenas de valor en la pospandemia a partir del puerto del Pacífico de Buenaventura, del Chocó, del puerto de Buenaventura, perdón, que es ahí en el Pacífico. Y precisamente trato ahí de estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos las intervenciones. Antes de presentarles el video, quisiera hacer un par de comentarios sobre las observaciones que hacen ustedes, ¿no? Me parece interesante cómo se enfocaron algunos de ustedes en el término valor agregado, y hubo alguien que también dijo algo muy interesante, ¿no? Y es algo sobre el valor histórico de estas comunidades en donde se les desplaza, se les quita la tierra, se les deja para que la cuiden, pero se mantienen, digamos, ya como, o sea, eso es un tipo de vasallaje feudal, ¿no? Ahora la tierra es mía y usted se queda para cuidarla, explotarla, saque su pan coger de ahí y continúa hasta que yo quiera, ¿no? Entonces, interesante porque efectivamente también se aprovechan del valor agregado inmanente. El inmanente es el que no es asible, no lo podemos agarrar con las manos. Y nosotros tenemos un alto valor agregado en cultura. Los compañeros aquí de Colombia, por ejemplo, la parte de Salento, o en México, los compañeros de los pueblos mágicos. ¿Qué hacen los estadounidenses, los europeos? Aquí desde antes que estuviera de moda ser trabajadores, ¿cómo es que se llaman? Migrantes digitales que migran para trabajar. Ya aquí desde hace como 15 años un pueblo en Salento, comenzaron a comprarle las casas coloniales a las personas de Salento. La gente nunca había visto tanta plata junta. Vendieron las casas, se fueron a arrendar una parcela para poder comer, y las casas se volvieron un pueblo muy de prestigio, ¿no? Muy de gente de dinero, muy fresa. Y turístico. Turístico, pero se apropiaron de eso, de la inmanencia de la cultura de Salento, porque si fuera un pueblo cualquiera como los que retrata Juan Rulfo, como San Juan Lubina, un pueblo olvidado,
como un Comala, un pueblo olvidado, polvoriento, pues no lo compran, ¿no? Lo compran es por el valor de esto. Entonces, interesante este enfoque de valor agregado. Lo otro también es que cuando tú le dices, la profesora que estaba ahorita, ya te doy la palabra, Alejandra, le dice al estudiante que puede ir a París, claro, está bien porque no hay que castrarle el sueño al niño, pero también tenemos que comprender que los focos de progreso cambiaron. El sueño americano, si ustedes han visto, el sueño americano, ya si alguien va al sueño americano es porque no se ha documentado, porque hay una persistencia crónica de sus elementos de pobreza, pero Estados Unidos ya no es el sueño americano. Europa, irse como enfermero, como para pagar 1.300 euros de renta con 2.500 euros de sueldo, 3.000, ¿para qué le alcanza? Es decir, también nosotros podemos hacer pedagogía entendiendo que el mundo cambió. Cuando les doy los elementos contextuales al inicio, les estoy diciendo, hay un cambio en la reconfiguración del poder y hay un cambio también en los escenarios. Es decir, Europa no es el sueño. París, ¿para qué? ¿Para que lo discriminen? ¿Para que le paguen bajos salarios? Bueno, va a la Sorbona, estudia, está bien, seguramente va a ser un interés, pero seguramente hay otros lugares que comenzamos a pensar. Yo pues estoy muy agradecido con México, pues porque allá pude hacer mis estudios de maestría y doctorado y es una cultura potente. Entonces, hay otros lugares en donde nosotros podemos ir. Brasil, con los primeros 2 mandatos de Lula, abrió universidades, abrió la Universidad Celso Furtado, la Universidad Josué de Castro, creo, también universidades, y permitió que estudiantes extranjeros fueran. Entonces, también tenemos que cambiar en el imaginario que Europa y Estados Unidos son el referente, porque definitivamente eso ya está en una transición, en declive. Alemania ya tiene crisis de deuda, está bajando en términos económicos, se está desindustrializando por todo lo que es la guerra y como los gringos los comprometieron a no comprar energéticos a Rusia, que igual se los compran ahí un poquito por debajo de cuerda. Entonces también, ¿no? El referente no puede ser solamente Europa y Estados Unidos. Y finalmente, con respecto a lo que nos decía el compañero de identificar el tipo de desarrollo, ¿no? Que para qué queremos Internet, para qué queremos nosotros tener en el campo ciertas condiciones tecnológicas. Estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, por eso al inicio de la charla, ¿dónde está? Acá. Si se dan cuenta, les decía, bueno, primero que el enfoque era una provocación, ¿no? Para que nosotros veamos en dónde estamos parados. Pero también aquí la pregunta, ¿no? Si buscamos universalización de la cobertura, ¿para qué? O sea, a mí, ¿para qué carajo me sirve tener 80% de conectividad en Salta o, no sé, en el Valle Purépecha, en la meseta Purépecha en México, o en el desierto de la Tatacoa o en el Atacama? ¿Para qué yo quiero ese tipo de tecnología, ¿no? Entonces, esto vuelve a poner en el escenario, que me parece pues igual importante que el compañero lo haya retomado, y es cómo las líneas de desarrollo y esta brecha tecnológica, lo dice el compañero de Chile, no es que el campo no esté tecnificado, sino que la tecnificación no llega a los sectores, digamos, populares. Claro, hay una tecnología de pronto en la parte de agricultura o la parte de minería, pero aquí el punto, compañero, es que también cuando nos damos cuenta que el cobre sigue siendo un producto de referencia para la composición de la canasta económica chilena, nos damos cuenta que ¿qué va a pasar cuando se acabe el cobre en Chile? ¿Qué va a pasar cuando se acabe el petróleo en Colombia? O cuando se acabe el petróleo en México, en el Golfo de México. Entonces, ahí es donde estamos pensando. ¿Qué pasa cuando se acabe la madera del campo? Se acaba el campo y nunca se genera un valor agregado. Ese valor agregado
tiene riesgos. Por ejemplo, el compañero del Chocó nos decía que no puede sacar muchos productos porque no tiene vías de transporte e infraestructura. Bueno, pero entonces ahí tenemos que comenzar a pensar, o sea que si tuviéramos vías de transporte, comenzábamos a sacar guacamayas, cacatúas, plantas, ¿y por qué decirle que no a una persona que necesita tener recursos para la subsistencia? Es decir, son un poco de debates entrecruzados que obviamente no los vamos a resolver acá hoy, pero que nos queda la sensación de cómo es de complejo este entramado de situaciones, ¿no? La compañera, por ejemplo, decía, perdón que no anoté los nombres cuando hice las anotaciones, que tenía miedo de si ese desarrollo que llegara al campo era el mismo de la ciudad, ¿no? Esto está atravesado por un debate que obviamente no lo vamos a dar acá, pero sería bueno, ojalá y esté contemplado en otra mesa, y es el de modelo de desarrollo ligado al patrón del capitalismo, ¿no? Porque la forma en la que se inserta la ciudad en el capitalismo es mucho más agresiva que en el socialismo, ¿sí? Los progresismos, eso sería otro debate con el que yo pienso que el progresismo es un capitalismo deslactosado, pero que no es que haya hecho muchos favores, no tiene una posición frontal verdadera y constructiva frente a los problemas estructurales, pero el socialismo permitía formas de coexistencia diferentes. Vean el caso chino. El caso chino, ellos tienen la propiedad del Estado, la tierra es propiedad del Estado, y cómo configuran y transforman territorios. Pueden encontrar videos donde han arborizado, donde han desertificado, o sea, han quitado desiertos de algunas zonas y han promovido expansión urbana para evitar la densidad poblacional en ciudades ya clásicas, ¿no? Una ciudad en China no tiene más de 5 millones de habitantes, la que más tiene es Shanghái, ¿sí? Entonces, hay modelos de desarrollo que es importante tener presentes, y en el capitalismo, sí, querida compañera, si se instaura una ciudad con modelo capitalista en el campo y tiene la concepción del capitalismo como modelo de desarrollo, pueden decirte capitalismo con rostro amable, capitalismo verde, capitalismo tierno, capitalismo azul celeste, te pueden poner los nombres, los apellidos que quieran, pero tienen una intención bastante clara, ¿no? Y es agotamiento de recursos, explotación de las fuerzas de trabajo, no externalización de gastos. Externalización de gastos significa que si una empresa contamina o explota petróleo, tiene que retribuir ese tipo de desgastes que hace sobre el territorio o contaminaciones. Eso no lo hacen. Ese es el modelo que no necesitamos. Ahora, ¿cuál es la inquietud con esta conversación que tenemos? Es elegir cuál es el modelo que nosotros queremos para las regiones. Como decía el compañero de Chile, bueno, si a mí no me sirve Internet porque no todo lo que dicen ahí es importante para mí en lo rural, ¿qué quiero seleccionar? ¿Cómo construyo yo una pedagogía de la tecnología? ¿Qué cosas son importantes para desarrollarme? Hay un problema tremendo, y sobre todo dado a partir de la globalización, y es que siempre pensamos en cómo complacer a los de afuera y no cómo complacer las necesidades hacia adentro. Entonces le dicen, oiga, los chinos están que comen aguacate, vaya, tumbe matas y siembre aguacate. Oiga, se necesita aceite de palma para biocombustibles, tumbe el monte y meta, y entonces siempre estamos pensando en el desarrollo, pero de otros afuera, y no estamos viendo es cómo construimos a partir de los desarrollos técnicos, tecnológicos, no solamente bienestar para nosotros, sino cómo enfocamos que sea nuestro modelo de desarrollo. Eso se llama desarrollo endógeno. Nos deberíamos centrar en el desarrollo endógeno y pensar más en una palabra muy técnica que se llama autarquía, cómo podemos ser autosostenibles hacia adentro para no tener que ser tan invadidos por mercancías desde afuera, ¿no? Pero ese es pues como el gran debate que tenemos. Finalmente les voy a poner 8 minuticos de un video para que, como les recuerdo, aquí hablan es de cómo durante el acuerdo de paz en Colombia se implementaron
facilidades para las regiones, es decir, aprovechar el acuerdo de paz para potenciar el desarrollo de las regiones que están pues jodidas, fregadas, porque no les llega nada, ni con guerra, ni sin guerra, ni con apoyo internacional. Entonces aquí se generaron unos apoyos. Ahí van a escuchar a la señora que va a hablar sobre eso. Harold, cuéntanos antes de poner el video. Bueno, profe, yo lo escuché, me interesó mucho esta palabra que está utilizando, que reemplace también en diferencia como el concepto de economía, ¿no? Quisiera saber qué es esta palabra porque la verdad me llama mucho la atención porque, bueno, he visto a mis compañeros que hablan desde una perspectiva muy personal y pues estoy viendo que también hace falta un poco de como de perspectiva de las personas que viven en los campos. Yo actualmente vivo aquí en el Ecuador, donde también veo una situación donde pasa lo mismo. Aquí las personas son dueñas de sus fincas, de sus campos, pero pues más que todo ellos no tienen un concepto de economía como lo tenemos nosotros en las ciudades. A diferencia de nosotros de las ciudades, no tenemos un concepto de agricultura de lo que tienen las personas en los campos. Entonces, ¿qué me pasó para poder comprender ese tipo de términos? Aprender a desaprender. Me tocó desaprender de todo lo que yo había estudiado, conceptos, técnicas, para pues, permanecer en el campo. Y en el campo, con todo esto desaprendido, ahora sí empezar a aprender y comprender lo que estaba necesitando alrededor. Entonces ahora me llegó este concepto muy importante porque ahorita las personas están vendiendo sus maderas, vendiendo sus terrenos, con el fin de también tener este sueño ya no americano, sino un sueño global de economía, de tener dinero para poder vivir. Pero ahorita nos están, digamos, contaminando con el tema de las tecnologías, de las vías, de como camuflando este tema de que sea un desarrollo de evolución para las personas. Y esto yo a modo de que ya aprendí y estoy viviendo en este mundo ahorita, viendo y viviéndolo a diario, veo que esto no es desarrollo para las comunidades, sino hay una capacitación a las personas de lo que va a entrar. Este tipo de internet está acabando a las comunidades indígenas, campesinas, africanas, lo que sea, porque no hay una capacitación del uso adecuado de estas tecnologías. Entonces, me gustaría que el profe me explicara un poco sobre este último término que habló, porque eso complementa lo que yo estoy ahorita estudiando, profe. Muchas gracias. Bueno, el de autarquía, ¿dices tú? Sí, señor. Bueno, autarquía es una forma de organización económica. Tú la puedes buscar en internet. Te la voy a escribir acá. Autarquía. Que consiste básicamente en que tú seas capaz de producir para consumir lo que necesitas y que tus necesidades no vayan más allá de lo que puedes consumir. Entonces, por ejemplo, Rusia es un país autárquico, tienen suficientes recursos naturales y suficiente ciencia, tecnología e innovación para procesarlos. Entonces ellos tienen la cadena completa, ¿no? Tienen las materias primas y tienen las tecnologías para transformarlas. Claro, tendrán algunas falencias, por ejemplo, en maquinaria agroindustrial o agropecuaria, le compran mucho a los alemanes, no lo pueden producir todo, pero tienen un alto componente autárquico. ¿Por qué pudieron resistir las sanciones económicas europeas y estadounidenses? Porque su economía podía blindarse hacia adentro, porque la plata que no les permitían sacar para invertir afuera de Rusia, la invirtieron en desarrollo industrial y tecnológico y de cultivos dentro de la propia Rusia. Entonces, por ejemplo, las cosechas de cereales de Rusia este año batieron récord y le regalan como 50.000 toneladas de cereales a los africanos por un modelo autárquico. Entonces, se refiere básicamente a eso, Harold. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, sí, con gusto. Voy a poner entonces el pedacito del video para que escuchemos a la compañera Magali, que ahí ella va a contar cómo ella desde el territorio, ella como una persona que gestiona las comunidades,
entiende lo que hace el gobierno, ¿no? Entonces, para que no queden perdidos con el resto del relato, ahí está hablando simplemente de cómo se va viendo la implementación del acuerdo de paz. Entonces, claro, los gestores del gobierno le dicen, no, esto va muy bien, esto va para adelante, hemos cumplido, mire las gráficas, y pues ella les contesta esto. Creo que no se escucha, no sé si soy yo. No, no se escucha. Sí, no se escucha. Sí, esperen que ya sé que lo tengo que compartir por otro lado. Listo, me dicen ahí. ¿Dónde está? ¿Ahí están oyendo? ¿Ahí ya oyen? No, No, creo que tal vez sería enviar el link y decirnos desde qué minuto empezar a ver, tal vez. No. Espera un momentico. Espera a ver. Qué raro. No, todavía no he puesto nada, por eso no se está escuchando. Estoy intentando ver acá. A ver, ¿ahí se oye? Ahí no se oyó, ¿verdad? No, no se escucha. No se escucha. Bueno, permítame, entonces voy a intentar por acá y si no, entonces pues sí les comparto el link. Ahí que están viendo, perdón, ¿están viendo la imagen? Estamos viendo la imagen, pero no se escucha todavía. Bueno, gracias. ¿Ahí se escuchó? No, señor, nada. No, Nada. no se escucha. No, bueno, entonces sí les voy a compartir el link porque no sé qué pasó. Qué raro. Bueno, dejar de presentar, ya les envío el link. Bueno, ahí desde el minuto 49 hasta el 59, son solamente como, no, desde el minuto 49 hasta el minuto 59 del link que les acabo de enviar. Entonces, bueno, ese ya lo podrían ustedes escuchar ya en su momento, porque sí, efectivamente se va acabando el tiempo y tengo que ir a la clase que ahora debo ir a dar.
Pero ahí cuando ustedes escuchen esto, de pronto como un ejercicio, no sé si después podemos retroalimentar, Jairo ya me dirá, ya chévere que quedara como un taller breve para que pudiéramos ver eso, ¿no? Pues porque aquí hay personas que están del ámbito rural, cómo ven este diálogo entre las partes, ¿no? En esos 10 minutos se ve muy claramente. Solamente para terminar, frente a toda la exposición que di, algunas estrategias que yo planteaba, ¿no? Que están sujetas a discusión porque no tenemos todas las respuestas, el debate sobre el desarrollo rural, lo que nos conviene, cómo manejamos las nuevas tecnologías, cómo manejamos el modelo económico, el modelo ideológico económico, que para este caso es el capitalismo, pues todo esto trae bastantes interrogantes, ¿no? Es un debate largo, que necesita también más de acciones que de debate. Pero bueno, entonces, tareas y estrategias. Hacia afuera, fortalecimiento del Pacífico. Bueno, esto en términos, digamos, de lo que es la parte de toda la América Latina, el desarrollo socioportuario. Porque el Pacífico, porque el mundo cambió hacia China. Es un enfoque importante tenerlo presente. Alianzas estratégicas con Asia, Euroasia, en infraestructura, en ciencia y en tecnología. Apuestas por alianzas de una sola América de cara a la reconfiguración de bloques, así como este seminario que es muy bonito por la cantidad de personas que hay de varios lugares de América Latina, que de las cosas buenas que pudo dejar la llamada conquista fue que nos dejó una sola lengua y nos podemos comunicar. Y sin embargo todavía no nos unimos ni en la CELAC, ni en la UNASUR, ni mucho menos en la OEA. Ojalá y podamos construir, ¿no?, una reconfiguración de nuestra propia identidad para estar en la reconfiguración de los bloques de poder. Insistencia en la transferencia de tecnología. Claro, eso con la salvedad que ustedes también han hecho. ¿Tecnología para qué? ¿En qué sectores y hasta dónde? Y ahí recuerdo el concepto de autarquía, ¿no? Desarrollarnos un poco en capacidades y límites de autosubsistencia. Participar y fortalecer la esencia latinoamericana y caribeña del espacio. Bueno, en el ámbito urbano sería importante esto porque son vanguardias tecnológicas que no se pueden perder de vista. De hecho, un propio campesino tecnificado podría verse beneficiado de esto, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, un campesino, lo que le llaman un farmer, pues es un tipo con tractores grandes, con unas extensiones grandísimas y que los tienen automatizados los tractores, los tienen geolocalizados con GPS para que se muevan en ciertas horas y hacen la gestión, ¿no? ¿Cuál es la intención del desarrollo científico y técnico desde una concepción socialista? Que haya más tiempo para el disfrute y el desarrollo de las potencialidades humanas. Es decir, que si usted tiene un tractor que le hace todo lo que usted antes hacía con una yunta de bueyes, pues no es solamente para que se ponga a beber, ¿sí?, sino también para que desarrolle habilidades estéticas, el arte, comparta más con sus hijos, lea, etcétera. Distribución estratégica de las tareas de investigación básica, aplicada y experimental. Esto pues es importante porque la verdad que en eso tenemos un desorden en América Latina tremendo. Si vemos el CONICET de Argentina, si vemos el CONACYT reformado de México o el MinCiencias que apenas comienza a formarse en Colombia, la verdad que nosotros no tenemos un norte en investigación. Renegociación de los capítulos de ciencia en los TLCs con Europa, Estados Unidos. O sea, eso es súper importante. Si nosotros no miramos el realismo en lo macro, de cómo estamos negociando nuestras tierras, de cómo se subsidian a los campesinos europeos y gringos en relación con los latinoamericanos, si eso no lo podemos negociar, podemos hacer muchos seminarios, tener grandes intenciones, pero necesitamos acciones desde los gobiernos. Necesitamos movernos en términos concretos frente a nuestra soberanía alimentaria, que es básicamente una lucha importante de nuestras poblaciones, ¿sí? Y camino de la soberanía alimentaria, la soberanía científica, para determinar qué queremos y qué vemos como ciencia y desarrollo para nosotros. Estrategias hacia adentro,
combate a la corrupción, fomento de la dejación de armas y finalización del conflicto para Colombia. Donde no hay paz, usted que arma, si arma una escuela y se la bombardean, si llega y siembra y lo desplazan, pues así usted nunca va a hacer ningún desarrollo rural. Catastro del sector salud, necesitamos hacer un verdadero catastro de las fincas, ejidos, haciendas, etcétera, caseríos, lo que sea, porque no tenemos ese registro en Colombia y en América Latina es bastante precario. Y esa precariedad de catastro hace que pues los que tienen plata se aprovechen y tengan propiedades por allá en lugares bastante productivos y que no figuran dentro del catastro rural. Se evitan impuestos, otra vez volvemos sobre la corrupción. Censo empresarial tecnológico. Silicon Valley, bueno, ahí pongo una pregunta ahí de algún reto que podría ser, ¿no? ¿Cuál es nuestro censo empresarial y tecnológico en América Latina? Y empresarial volcado también al agro. Recuerden la gráfica que yo se las comparto en el PDF, en donde nos damos cuenta que los empresarios no invierten tanto en América Latina como en China, por ejemplo. Volver a la industrialización por sustitución de importaciones. Esa es una figura clásica de los años 60, que era sustituir lo que nos importaban y producirlo. Camino un poquito también hacia la autarquía. Reformulación del modelo de desarrollo regional. Como ustedes han visto, si no cambiamos las formas de entender el desarrollo en la región, si pensamos que es lo mismo manejar Internet en Bogotá, Sao Paulo, Buenos Aires, Ciudad de México, Medellín, Quito, Lima, Asunción, pues nos fregamos porque el campo es otra cosa, ¿no? Necesitamos modelos acorde a nuestras necesidades, desarrollarnos hacia adentro, endógenos, no siempre pensando en el afuera, en qué le vendemos al gringo, al europeo, al vecino. Diálogo con las regiones sobre el tipo de desarrollo, reafirmar esto, sentarnos, concertar y ver cómo presionamos desde mesas de trabajo local a los gobiernos. Construcción de una política estatal no gubernamental de ciencia y tecnología. Ahí me voy a detener un momentico aunque llegue tarde a la clase. Esto es súper importante. Nosotros podemos tener 5, 8, 10, 20 partidos políticos. Lo importante es que cuando lleguen esos partidos políticos se comprometan con una política estatal, porque una cosa es el Estado y otra cosa es el partido político. Si el Estado traza una línea a 20 años, digamos, de desarrollo rural, por ejemplo, de tecnificación en maquinaria agrícola, pero resulta que llega un liberal y la promueve, luego el conservador la echa para atrás, luego llega un verde y entonces no hace ni lo uno ni lo otro, luego llega entonces un progresista y luego llega entonces un fundamentalista de derecha y cada quien hace con la política de desarrollo lo que quiera. ¿Por qué? Porque no tenemos política estatal. ¿Por qué? Porque en nuestros países mandan son los partidos y las élites y no tenemos política de Estado. En Estados Unidos hasta hace al menos 10 años eso existía. Subían demócratas o republicanos y había una línea hacia la política interior clara. Ahora ya no, eso ya cambió, pero ellos sí tenían una línea clara. Eso diferencia a un país soberano de un país dependiente. China tiene un norte de desarrollo porque es una potencia y tiene una estructura de partido político diferente. Prima el Estado sobre el partido. En Rusia igual. ¿En qué otro país les puedo decir que pasa eso? En Irán, en Cuba. Entonces, importante. Becarios con retorno. Por favor, si nos vamos a París o a otra ciudad, regresemos a trabajar por nuestra región. Captación de profesionales extranjeros con experiencia en el campo digital. Bueno, intentemos entonces hacer algún tipo de pedagogía en las regiones para que sepamos para qué sirve eso, no para ver YouTube, Instagram y etcétera. Esta es la bibliografía. Yo pues con esto termino. Yo les envío el documento con Jairo. Muchas gracias por sus reflexiones, por su participación. La verdad fue bastante significativo. Entonces, pues ya así me voy despidiendo.
Listo. Alba Rosa, ¿tú tenías algo que decir? Tal vez, si lo puedes decir rapidito, que es que el maestro ya se tiene que ir. ¿No? Listo. Sí, no, Listo. solamente lo que estaba escribiendo. Quiero decir que la autarquía también se da en las zonas rurales cuando las comunidades crean y recrean sus propios medios de comunicación, sus propias antenas, sus propias redes de internet, como ocurre en muchos lugares de Latinoamérica, y pueden crear sus propios contenidos, y eso, además de la autarquía, permite la autonomía política, ¿no? Y no estar siendo sometidos a un discurso único de los medios hegemónicos. Eso quería decir. Muchas gracias, Alba Rosa. Gracias. Muchas gracias, maestro Joshman. Fue muy Hermosa interesante clase. poder escuchar. Sí, muy bonita, ¿no? Y además de eso pudimos ver como diferentes perspectivas, todo, digamos, de una parte muy crítica, encontramos diferentes opiniones, discutimos precisamente que es algo muy rico, así como podemos escuchar más sobre el contexto de los compañeros. Entonces, pues ya para que pueda irse a su clase, muchas gracias, maestro, muchas gracias a todos. Nos vemos el viernes. ¿Listo? Bueno, hasta luego. Que estén muy bien. Luego. Gracias por todo. Nos Yo les vemos. envío- Gracias. Gracias a todos. Nena, ¿podrías poner el link? Lo que pasa es que yo me conecté en la reunión desde un celular y ahora cuando pasé al computador no me sale el link. Listo, ya la vuelvo a pasar. Muchas gracias, hasta luego. Dame un momentico que es que tengo el link copiado. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Voy a dejar de grabar mientras tanto y ya paso el link.